So, can we start? 1, 2, 3, 4. Vamos a comenzar entonces la charla de hoy de este grupo de economía. Recuerden que son dos paralelos. Tenemos el otro, es el de Caracoche, sobre la recurrencia del capitalismo en Argentina y los gobiernos del 2001 para acá. Juan vamos a terminar con Mercosur y eso va a servir una introducción para el gasoducto. Pero por algo que estuvimos más o menos, estamos tratando de pensar con Juan. Vieron que en uno de los textos que publicamos hablamos de hipótesis programáticas como temas que hay que poner a discusión. Estos grupos de economía tienen también por sentido un poco empezar a pensar esto, ¿no? Hipótesis programática, que es qué significa el socialismo en Argentina y qué es esto que proponemos, más allá de la gran eh, respuesta que sirve para todo y por lo tanto no sirve para nada, que es la socialización de los medios de producción, pero en este país concreto, ¿qué significa esto y qué salida sería y por qué? Por eso nos interesa tanto entender cómo funciona el país real, eh, y no un país teórico en el que las cosas se socializan y por sí solas funcionan planificadamente, porque sospechamos que solo con eso no conseguiríamos que funcionen muchas cosas que no van a funcionar nunca más, por ejemplo, porque ya están hechas mierda. Así que, bueno, desculando de a poquito cómo es este país, cuál es la relación con el entorno, qué somos para Brasil, todo lo que ya Juan vino desarrollando. Hoy tenemos una nueva etapa de este camino y bueno, Juan, todo tuyo. En realidad yo lo que lo que me había planificado era hacer un raconto previo de lo que ya habíamos visto sobre el Mercosur, ¿no? Porque en realidad todo lo que habíamos planteado era la relación entre los cuatro socios, entre sí, los cuatro socios y al mundo, donde quedó más o menos, habíamos planteado concretamente que la exigencia y las demandas que había internamente en todos los socios era de tratar de salir del estancamiento del Mercosur, dado que, bueno, que el conjunto de estos países también se están estancando hacia adentro, ¿no? Y entonces veían que la necesidad de poder vender hacia afuera, pensando que el Mercosur fuese realmente cumplir lo que ellos habían pensado, que era la llave para poder relacionarse con todo el mundo, y sin embargo, por las propias limitaciones del sistema capitalista de estos cuatro países, hacen imposible que eso se dé, porque además ya tienen limitaciones propias que ya no la podían evitar. Sobre todo es que el hecho concreto de que ninguna de ellas puede producir más de lo que está produciendo en lo que es la renta de la tierra. Brasil podrá estar un poco más con respecto al tema de que es uno de los principales productores de hierro del mundo, que lo saca precisamente de la Amazonia, y que para poder seguir sacando de la Amazonia le tiene que seguir prendiendo fuego a la Amazonia, a lo que también le tiene que prender fuego porque también es productor como Argentina y como el resto de los socios, o al menos como Uruguay, fundamentalmente en la parte de granos, soja, maíz. Entonces necesita seguir prendiéndole fuego, y eso abrió la imposibilidad de que como Mercosur pudiéramos ingresar a una relación comercial con el mercado común europeo. ¿Justamente por qué? Justamente porque una de las cosas que este gran mercado con gran poder adquisitivo, muy atractivo para nosotros, y que sí podríamos tener cierto nivel de complementariedad, justamente porque les vamos a vender comida, produjo un rechazo generalizado, justamente por este tema, por la dificultad para garantizar una trazabilidad en la producción, el problema de la Amazonia y el problema de la diferencia completa con respecto a los costos. Es decir, los países del Mercosur tienen sueldos que están ubicados en una tercera y hasta una cuarta parte con respecto a los países de Europa.
Han visto que más o menos un sueldo, salvo en el caso de la España, que el sueldo básico español es de 1.100 euros, el resto no baja de los 1.700, 1.800, 1.900. Y acá estamos en Brasil y Argentina, por ejemplo, estamos en el orden de los 250, 300 euros como máximo, lo cual sería una competencia desleal. Lo que sí habíamos visto es que después hacia el interior nuestro, que es justamente una de las cosas que estamos hablando entre el comercio intrazona, es decir, con el comercio entre los países del Mercosur, bueno, los grandes comerciantes éramos Brasil y Argentina, con un grave problema que habíamos visto que Argentina tiene una pérdida constante en la relación comercial con Brasil. Habíamos visto que durante la década ganada, sumando cada año, tenía un promedio de unos 1.500 a 2.500 millones de dólares de déficit comercial, que en aquel entonces, en los primeros años, se compensaba por un saldo favorable que se tenía con Venezuela, que nos compraba cualquier cosa, al costo que sea, dado que tenía el beneficio de la renta de la tierra, en su caso el petróleo. Cuando eso se le termina y comienza la década final de Venezuela, esa compensación con la pérdida de la relación comercial con Brasil se agudiza y se profundiza. Habíamos visto que desde el año 2001, 2002, 2003, ¿sí?, hasta el 2017, sumado, Argentina había perdido unos 58.000 millones de dólares en el saldo negativo con Brasil. Y tomábamos como ejemplo, justamente en el 2018, cuando Mauricio Macri decide pedir al FMI el préstamo de 50.000 millones, que terminaron siendo 40, bueno, todavía para poder compensar esta diferencia en rojo con Brasil nos faltaban 18.000 millones de dólares. Lo que vimos también es que en el imaginario que se planteaba, que era la complementariedad de ambas industrias, vimos concretamente de que esto no era así, de que lo que se produce en Argentina son, dentro de esa producción industrial, fue perdiendo la producción de aquellos elementos que gran valor agregado, con cierto nivel tecnológico, y está prácticamente produciendo cosas complementarias de muy bajo nivel tecnológico, muy baja complejidad y por ende de muy bajo precio. O sea, no tienen valor, ¿no? Lo vimos ahí en el tema de la relación que en la industria vedette, que era la automotriz, donde Argentina, inclusive en el año en que supuestamente tenía el superávit de producción de 1 millón de autos, en el año 2011, bueno, Argentina justamente fue el año en que más perdió en la relación comercial con Brasil, en el tema de la industria automotriz. Habíamos perdido unos 3.500 millones de dólares, saldo negativo. Es decir, se daba el caso insólito de que nosotros, en vez de venderle un Peugeot, le vendíamos 2 Peugeots, y no solamente no cobrábamos los Peugeots, sino todavía le teníamos que dar 10.000 dólares más a los brasileños por haberle producido y vendido los 2 Peugeot. Y eso formaba parte de cuando se habla de que Argentina importa un 70% de los elementos para fabricar autos. En realidad eso es de tipo cuantitativo, pero en cuanto a valorativo, ¿qué significa? Que el 30% de lo que produce, se fabrica en Argentina, el valor, la chapa, el tornillo, una gomita, un plástico, etcétera, no representa más que el 10% del valor del auto. Lo vimos también con respecto a otro tema, otro tipo de industria, que también dijimos que era un poco tan querida a la Argentina, que nacida también en la década del surgimiento del peronismo, pero ya por la década del 50, que era la línea blanca, y donde vimos también un caso muy similar, es decir, idéntico, aunque sí hasta casi peor, porque a Argentina importa de Brasil unos 150 millones de dólares para producir heladeras, cocinas, lavarropa,
y Argentina exporta solamente unos 14 millones de dólares, es decir, 10 veces menos. En cambio, Brasil nos vende prácticamente un 30% y el resto lo vende al resto de los países latinoamericanos. Y dábamos el ejemplo también que es una especie de herida narcisista para la industria argentina, porque Colombia, en el mismo rubro de la línea blanca, importaba no 180, importaba 140, pero exportaba 120. Y Argentina exporta solamente 14. Y le exporta solamente a Uruguay, Paraguay y a un otro paísito más, a Chile. Y fin de la historia. Volvemos a lo mismo. Cuando vimos la integración industrial, se notaba claramente que año tras año se iba perdiendo esa situación. Lo que nos quedaba pendiente era, bueno, ver la raíz de toda esta situación, y creo que la vamos a dejar por ahí. Quizás si se abre la computadora voy a mostrar alguna otra cosa para otro momento, pero básicamente era la idea de plantear cómo nace digamos que ambas burguesías, básicamente la burguesía brasileña y la argentina, sobre todo la brasilera, que continuaba con una política desarrollista iniciada más o menos por la misma época que Argentina. Argentina no la sigue después de la dictadura militar, y los resultados quedaron con la época del alfonsinismo, que es el alfonsinismo que busca justamente tratar de integrar ambas burguesías industriales para dar una salida a la crisis, y bueno, obviamente por el desarrollo histórico que vimos, que lo vamos a ver en otro momento, de lo que sucedió durante la época de Alfonsín, eso no se temía de cuajar. Si bien se inicia justamente entre Sarney y Alfonsín la base, la puntapié inicial para lo que sería después el Mercosur, no se termina de constituir sino hasta la década del 90. Pero se dejan las bases, como tantas otras cosas, que lo va a seguir justamente el peronismo, ¿no? A través de Menem. La necesidad de generar un mercado común, pero es un mercado, y esto hay que aclararlo bien, cerrado. Es decir, tanto Brasil como Argentina arman un mercado común cerrado a la competencia internacional. O sea, es el mismo mercado internismo que tenía Argentina, por lo cual llegó ahogada hasta la década del 80, asfixiándose constantemente, con pérdida de productividad, con falta de competitividad, etcétera. Y bueno, esto lo encara ya pensando que porque Brasil tiene un mercado común, un mercado interno, pero más amplio, más grande que la Argentina, al menos numéricamente, eso iba a parecer una salida. En realidad fue una salida, pero una salida no para todo el capitalismo en su conjunto, sino para lo que había planteado de alguna forma la dictadura militar a través de Martínez Dios y todos esos representantes, los representantes del gran capital en argentino, que era el más competitivo que el resto de la industria y de las otras empresas nacionales. Estas sí son las que realmente vimos, en parte, que cuando se establece el 1 a 1, comienza a funcionar, y cuando Brasil pasa el real, que el real costaba 63 centavos, el dólar costaba 63 centavos real. Y en el 96, cuando se equilibra, es decir, cuando un real era un dólar, de Argentina un peso era un dólar, las grandes empresas argentinas y las otras empresas multinacionales que habían ingresado, habíamos dado el caso de Valeo Neyman, de Civier y otras más que habían ingresado a Argentina, se habían asociado con empresas argentinas. En el proceso de un par de años, esas empresas argentinas venden su paquete de estas empresas multinacionales, y también empresas multinacionales que habían ingresado básicamente todas con tecnología obsoleta o usada, y la valorizaban a precio de nueva. Entran en la oportunidad para decir, bueno, ahora que es 1 a 1, si yo antes hubiera ingresado a Brasil en forma directa, mi máquina, en vez de costar 1 millón de euros, ingresaban a 600.000 euros. Ahora no. Entonces, de la misma manera en que valía 1 millón de euros en Argentina, vale ahora 1 millón de euros en Brasil, y se fueron todos para Brasil.
Hasta que al final, en el 99, hay una política de atajar esto, pero ya era inevitable, ya era imposible, porque ya prácticamente todas las grandes empresas habían pasado a Brasil, se habían radicado o se habían asociado. Uno de estos casos es el caso de Techin. Techin se asocia con la gran siderúrgica brasilera, la gran empresa siderúrgica brasileña que es Usiminas. Y terminan comprándole prácticamente un 64, no recuerdo bien, ahora tengo guardada en la computadora, un 64 a un 67% de paquete accionario, con lo cual Techin es la dueña prácticamente de Usiminas. Este mercado interno hace que las empresas que se fueron de aquí, que llevaron maquinaria, que llevaron sobre todo, y esto que es fundamental, que lo habíamos planteado y no lo quiero dejar de lado, todo lo que es el capital conocimiento, es decir, la cantidad de técnicos, ingenieros, oficiales capacitados, fueron allá a resolver un problema que es crítico, que es el problema justamente de la necesidad de mano de obra capacitada. Ahora, acá hay un tema que también lo vamos a plantear, y es que lo que quedó acá, a partir de eso, son aquellas empresas que no han podido reubicarse definitivamente, a pesar de las ventajas que le daba y le siguió dando Brasil, y entra en la crisis, ¿no? La famosa crisis del fin de la convertibilidad. Ahora, cuando se inicia el proceso de la convertibilidad, espero que esto se haya abierto, lo que sucedió es que quedaron prácticamente todas las pymes. O sea, empresas grandes, competitivas y con cierto nivel tecnológico no estaban más acá. Se fueron todos a Santa Catarina, a San Pablo. Quedaron muy pocas empresas con cierto nivel de tecnología y la polución de pymes ha hecho pensar de que cuando se produce la caída de la convertibilidad, el peso, el dólar, de $1 a $1 pasó a costar 4, después se acomodó en 3 y monedas. Esa brutal devaluación hace que, bueno, que tanto los costos, muchísimos costos bajen. Por un lado, el costo laboral, enormemente, y por otro lado, el tema de que es una barrera natural a la imposibilidad de que vengan productos importados para competir con la industria nacional o producido nacionalmente. Y esto le dio la oportunidad a todas estas pequeñas empresas empezar a producir en su momento, al inicio de la etapa del 2001, 2002, 2003, productos de sustitución, pero sustitución concretamente no de importaciones, sino sustituciones de primeras marcas, porque se producía para una economía de pobreza, o sea, un empobrecimiento generalizado, pero como había dicho Caracoche el otro día, se produce un aumento, en realidad no de la productividad, porque es un concepto erróneo, es un aumento del volumen. Entonces, vuelven a tomar las máquinas que estaban sin usar, las ponen en funcionamiento y, bueno, vuelven a tomar mano de obra. Con lo cual, al tomar mano de obra con maquinaria obsoleta y con maquinarias viejas y con maquinarias para producir productos de poco valor y de segunda calidad, generó todo el imaginario en el cual se basa el kirchnerismo de que ellos volvieron a relanzar a Argentina industrialmente. Lo que hicieron fue garantizarle vía subsidios a través de el congelamiento de tarifas, la ventaja de mano de obra muy, muy barata y el cierre del ingreso de importaciones, la posibilidad de poder competir y sobrevivir. Y ahí comienza un proceso medianamente interesante de acumulación de ganancia, de capital. Lo que nosotros vimos también fue otro tema, aquellos que no lo vieron, si quieren, hay el último de los videos lo mostramos, pero espero poder mostrarlo otra vez para recordar.
El tema es cómo hicieron las empresas, fundamentalmente las pymes, si no, al no ser competitivas y no poder acumular capital a partir de la competitividad, es decir, yo tengo máquinas que puedan competir con una productividad media internacional en el 1 a 1, ¿cómo hicieron para sobrevivir? Y estuvimos viendo unos estudios que había hecho Manuel Espro y otra gente más, donde demostraban claramente que la única forma de que las empresas pymes pudieron sobrevivir y siguieron ganando, y siguieron actuando de la misma manera durante la época de la convertibilidad, era empobreciendo a la mano de obra. Es decir, digamos, la ganancia extraordinaria, en vez de generarla a partir de un mejoramiento tecnológico o un mejoramiento en métodos de producción, lo generaban a través del empobrecimiento le pagaban menos al obrero. Y entonces había un concepto ahí que entraba en choque con la imagen generalizada de que justamente las pymes son las que, a pesar de todo, no despedían gente a sus pocos operarios, por un lado por el costo que podía llegar a implicar ¿cómo se llama? La indemnización, y además por otro lado por el costo humano, afectivo, que era echar personal. Este estudio que había hecho Manuel Espro demostró que en realidad las pymes no echaban personal, no echaban a sus 3 o 4 operarios, 5, los que tenía habitualmente, porque eran ellos los que le generaban la ganancia para que la pyme podía sobrevivir. Si los tipos echaban el personal, la pyme no volvía nunca más. Entonces, para que ellos pudieran seguir manteniendo su pyme, explotaban de la manera más negrera a la mano de obra. Es decir, no es que no los echaban por otro motivo que no fuera el del hecho de que para poder mantener su empresa, ellos necesitaban seguir explotando de una manera espectacular a la mano de obra. Después, cuando comenzó la convertibilidad, ese modus operandi, porque quedó demostrado que si ellos no lo mínimo que tenían de ganancia, que estaba por arriba del cero, era la tasa de sobreexplotación. Si no estaba esa tasa de sobreexplotación, todos los números que las pymes tenían eran negativas. Por eso la gente no echaba. Si no, habían barrido completamente. El otro punto es que cuando decíamos esto, lo que quedaba en claro era que no solamente ellos mantenían esa tasa de ganancia durante la época del menemismo, sino que a pesar de que estaban ganando plata en la época del 2003, 2004, 2005, 2006, etc., siguieron manteniendo la tasa de sobreexplotación. Por eso, en realidad, lo que ahora vemos, y muchos se descubren como una manifestación de que vos podés trabajar y sin embargo ser pobre, en realidad ahora se descubre porque ya estamos llegando a un nivel muy, muy bajo donde esa realidad se pone demasiado ya de manifiesto, ya no hay posibilidad. Estamos peor ahora que inclusive en el fin de la convertibilidad. Por eso, lo otro que fue generando esto es esto permitía que empresas con bajo nivel tecnológico, muy baja productividad, tener una tasa de ganancia y se comportaran de la misma manera en que se comporta la empresa agrícola o lo que sería el tipo de la renta agraria. Es decir, la renta agraria en Argentina, como es un nivel de productividad a nivel internacional muy alto, tiene una renta extra. Y el tipo, con lo que él capta de la venta de su ganado a nivel internacional, bueno, renueva en maquinaria, renueva en granos, en alquiler del campo, si es que tiene que alquilar, y aún así le sobra plata. Y esa plata no tiene dónde invertirla. Por eso un poco el Estado burgués, echa mano a esa famosa renta para redistribuirla en otra burguesía, que es la burguesía de servicios o la burguesía
industrial. Y esta burguesía, pequeña burguesía, se comporta de la misma manera que la burguesía agraria. Porque cuando como trabaja para un mercado interno y produce para un mercado interno, que en el caso argentino de las pymes en Argentina es muy chica, una vez que se satisfizo eso, la necesidad de seguir incorporando personal, no máquinas o máquinas muy pocas, de muy bajo nivel tecnológico, como lo habíamos comentado, mostrado la otra vez, utiliza eso para hacer un mantenimiento de la valorización de su capital, ya no invirtiendo en las máquinas, por lo que acabamos de decir, sino invirtiéndola en ladrillos. Es decir, invierte en financiarización de su capital. Y lo recordábamos en esto, que cuando se hablaba siempre de que según Basualdo u otros economistas nacionales y populares planteaban que la década de la dictadura militar se había producido una financiarización de la economía, de las grandes empresas multinacionales, de bla, 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 y la oligarquía, etcétera, etcétera. Bueno, eso forma parte de una realidad concreta del mismo proceso capitalista. Cada uno invierte financieramente en un momento determinado, acorde a su condición. Habíamos visto también que para ellos se vio claramente que la inversión en vivienda, en lo que es ladrillo, era una inversión sumamente rentable porque teniendo el valor del dólar a 3,60 pesos después de la devaluación de la convertibilidad, durante muchos años, inclusive hasta el 2012, y se veía el aumento del valor de la tierra traccionada por la demanda de materia de la renta agraria, es decir, soja, trigo, etcétera, etcétera. La hectárea agrícola aumentó de $2.000 la hectárea, pasó a 14 en un caso, y de 1.000 pasó a 6 en otro caso, es decir, que es un aumento impresionante, lo cual tracciona también el valor de la tierra para la construcción, y a su vez traccionaron el valor de los materiales de la construcción, y por otro lado, el trabajador de la construcción mantenía la misma condición que cualquier otro trabajador de cualquier otro rubro, sea industrial, servicio o agropecuario, es decir, no tuvo un aumento importante, lo cual invertir en eso significaba captar más ganancias, poder captar ganancias fabricando, no sé, lavandina gaucho o una autoparte para el repuesto del mercado de reposición. El resto funciona de la misma manera. Las empresas multinacionales, como habíamos comentado la otra vez, funcionan con el mismo criterio. Ingresan a un mercado cerrado, protegido, un mercado internismo grande. ¿Por qué? Porque indirectamente, como la pyme, como el resto de los servicios, funcionan a partir de la apropiación de la renta agraria. Y por eso habíamos dicho allá por el principio de todos, meses atrás, dos ejemplos. Que cuando un tipo está frente a un balancín metiendo una chapa dentro del balancín para conformarle la puerta de la cocina Longby, en realidad el tipo de Longby, o quien fabrica la cocina, marca Escorial, no sé, en realidad no está fabricando la cocina por la cocina misma, sino la cocina implica la apropiación de la renta agraria para que el tipo pueda tener una ganancia. Porque si hubiese abierto las fronteras y se levantara los impedimentos cambiarios, y etcétera, 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 el tipo no puede competir, el tipo quebraría y no tendría ganancia. Entonces la única manera es a partir de esto, indirectamente, fabricando un zapato, el tipo obtiene ganancia de la renta agraria. Y por otro lado, mientras un obrero rural está con la cosechadora cosechando maíz o soja, indirectamente, también está subvencionando a la burguesía, no solamente argentina, sino a la burguesía de San Pablo, porque, bueno, Ford Argentina, o Peugeot de Argentina, o Fiat de Argentina, está subvencionada con el mismo criterio de un mercado interno protegido, y como hemos visto, en realidad le está vendiendo a Brasil y está vendiendo productos donde pierde prácticamente 3.500 millones de dólares. Entonces, la plata no se queda en Argentina, sino que se va también a subvencionar a la burguesía
de San Pablo. Burguesía de San Pablo que no solamente es brasilera, como había dicho antes, sino también, por ejemplo, lo tenemos a Pablo Roca y al grupo Techín. Le quería comentar con respecto a las pymes en Argentina a raíz de los resultados electorales de la otra vez. Y lo otro respecto de la clase obrera. Es decir, acá estamos viendo el Mercosur tomando en cuenta la burguesía agrícola, la burguesía agraria, y tomando en cuenta la burguesía industrial, básicamente industrial, más que la de servicios, y cómo articula todo esto, y cómo nos fue perjudicando en forma indirecta, por ejemplo, con el tema de la educación, la salud, el tema concretamente, como decíamos, cuando la burguesía argentina decide armar este grupo más amplio con Brasil, se dio cuenta de que no necesita mano de obra calificada, porque la calificación la podía, no la necesitaba porque los que iban a producir acá eran productos de muy baja calidad. Así que por ese motivo la educación empezó a funcionar con la Ley Federal de Educación, que estos tipos ya la tenían pensado desde la época de Alfonsín. Bueno, Sí, bueno, yo quería mostrar un par de cosas un poquito más interesantes. Era, primero, la pyme argentina, la conformación de la clase obrera argentina dentro de la pyme, se fue acostumbrando a un nivel de degradación, no solamente en las cuestiones, digamos, que físicamente ellos producen menos, sino un nivel de degradación donde se fueron acostumbrando a que eso era lo normal. Y lógicamente su productividad está acorde a lo que están acostumbrados a ver y a limitarse. Un ejemplo, en la década del 80, cuando alguien inclusive una carpintería metálica de barrio chica, un soldador entraba porque lo había contratado el dueño de la empresita, y el tipo lo primero que decía lógicamente era la ropa de trabajo, el botín de seguridad, el guante de cuero y el delantal de cuero con la protección de plomo. Ya cuando se cae la década del 80 y vienen los 90, bueno, ya hay ciertas cosas que empezaron a aflojar en cuanto a su requerimiento. Entonces, quien ingresa posteriormente se encuentra con que el que está soldando, que ya había soldado en la década del 80, bueno, ya el delantal con la protección de plomo no la tiene para evitar las radiaciones de una soldadura. Ya no usa más el anteojo para protección de los ojos, por la chip, por la moladora, por lo que sea. Y después se acostumbra también a que, por ejemplo, tampoco tenga el delantal. Entonces el pibe que ingresó en la década ganada, en los 2000, ya se encuentra con que quienes lo precede ya no ingresa sin reclamar cosas que ya desconoce porque ya no las ve. Es decir, el proceso de producción se fue degradando a tal nivel que el pibe que ingresa prácticamente le dan unos guantes de cuero, pero que no son cueros que se usan duros, que se usan para la construcción, para levantar ladrillos, pero no para agarrar la pistola de soldar, ¿viste? Porque es muy dura, ¿no? Entonces que así se tira el guante, porque no lo puedo utilizar. Entonces ya trabaja sin guantes, sin delantal, sin anteojo, y ya después, promediando la década de la ganada, ya directamente el tipo ni siquiera ingresa a demandar ni los batines de seguridad. Entonces se acostumbra a trabajar de esa manera. Este nivel de degradación también genera otra cosa, que es que trabajando en una empresita en esas condiciones, con esas necesidades y esos requerimientos, se hace la idea también de que al ver que el dueño de la empresita, con una soldadora, una moladora y un par de cositas, se cambió el auto, dice, bueno, ¿por qué no me puedo hacer yo lo mismo, no? Entonces, las pequeñas empresitas, las pymes, son generadoras de pichones de pequeños burgueses que optan por soñar con ser ellos también, comprarse una soldadora y una moladora y salir ellos mismos a hacer carpintería metálica.
Si ese tipo hubiera estado en la década del 80, se hubiese dado cuenta de que con eso no le alcanza. Pero como la degradación productiva es tal y tiene cierto nivel de protección, volvemos a lo mismo, lo que decíamos antes, protección de que no tenés con productividad, no porque te están subsidiando la energía, cosa que ahora salta de manera catastrófica. En cierta medida tenía razón Mauricio Macri, las cosas valen, pero como no se están pagando porque indirectamente se va por el tema famoso de los subsidios del Estado, que en definitiva no paga la clase trabajadora, pero no tiene conciencia de que realmente el fondo lo está pagando la clase trabajadora. Bueno, el subsidio le permite al pequeño burgués, al pequeño capitalista, sobrevivir y tener una tasa de ganancia y además tener una mano de obra totalmente subvaluada, porque el tipo tampoco, el obrero que vos le estás pagando no paga la luz como correspondería. ¿Cómo sería el costo? ¿No? Es decir, el otro día había posteado que si hubiera que tomar el valor real de la energía eléctrica que se iban a poner en Argentina a partir de que Argentina lo produce en un 60% lo produce por la producción de energía eléctrica con diésel o gasoil, es decir, depende del combustible. Y bueno, teníamos que estar pagando unos 20 y pico o ponerle 20 centavos de dólar el kilowatt, lo cual sería tenés que tener una boleta bimestral de unos 60 lucas. $60.000 en luz más $60.000 en gas, esto es obviamente un sueldo básico de convenio de 140, 160.000 mangos, estallaría todo. O sea, debería haber una movilización social de la clase obrera demandando el reacomodamiento del costo salarial. Dicho de otra manera, el conjunto de las cosas que estamos viviendo acá en Argentina funcionan de esta manera y parecen caras, porque en realidad lo que está pasando es que cada vez cobran menos. Y esto, como lo habíamos dicho antes, al principio, que las pymes forman parte del problema, no forman parte de la solución. Es decir, uno trabaja para ser más pobre, no para salir de la pobreza. Y en esta posibilidad de sálvese quien pueda, lógicamente un tipo que está en una pyme y que ve que como decía, con 2 maquinitas se las arregla, el tipo cree que realmente esto es así. Si tú estuvieras abierto, se diera cuenta de que no, porque vos para realmente poder producir una carpintería metálica necesitas una cantidad de elementos que con esto no alcanza. Por eso producís carpintería metálica de porquería. Ahora, así como tenés eso de las pymes, tenés otro tipo de empresas, con otro tipo de obrero, con otro tipo de, digamos, percepción de cuál es su rol productivo dentro de la estructura social argentina. Y en el caso de Techin era un tema que es sumamente interesante, porque yo lo que quería mostrarles era todo un informe sociológico que se había hecho, un relevamiento de las 2 empresas de Techin con los obreros. Y se lo hago muy sintética. El obrero en Techin, como es una empresa que ya tiene otro tipo de nivel tecnológico, entonces lo que sucedió fue que comenzaron a cargar con elementos tecnológicos la productividad. Entonces pusieron terminales de computadoras en todas las líneas de producción. Modificaron la estructura, con lo cual eliminaron personal jerárquico, eliminaron personal dedicado a control de calidad y unificaron todo haciendo equipos y con la política de la mejora constante. El resultado fue que cuando se hace la encuesta, el 87% de los encuestados, ante la respuesta de si él se sentía explotado o no, el 87% dijo no me siento explotado. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque yo no tengo a alguien que esté arriba mío controlándome y exigiéndome los tiempos, sino que yo mismo me los organizo. Después yo soy quien decide cuándo y cómo avanzar con la producción y además formamos equipo. Lo que el tipo no se da cuenta es que en realidad no es que el tipo decide, sino que ya hay algo pautado. Él puede decidir ciertos elementos con los cuales le da la imagen de que está utilizando una computadora, no está como el otro, como en el ejemplo anterior, de un tipo que trabaja en una carpintería metálica con una soldadora, una moladora y la ropa personal,
viejita usada, sino que tiene tutti i fiocchi, o sea, tiene una computadora, carga en la computadora, una terminal de proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo también piensa de que el empresario, es decir, Pablo Roca o Techín, concretamente, no tienen una ganancia porque lo están explotando a él, sino porque están mejorando la producción. Y es más, asumen un rol de responsabilidad respecto a la producción pensando en la demanda del cliente de Techín. Y esto es muy interesante porque vos tenés acá dos concepciones completamente distintas y a su vez también completamente individuales. Y uno se lo imagina a partir de los resultados electorales de estos días, ¿no? O sea, tenés a un tipo que es un pichón de burócrata, de un pichón de capitalista, que aspira a que con una moladora y una soldadora convertirse en un pyme, en un emprendedor. Es una palabra muy interesante porque cuando éramos jóvenes, esto más que emprendedor se le decía pirata o en el mejor de los casos, aventurero. Y por otro lado tenés a un tipo que, formando parte de una empresa como Techín, se plantea claramente que a él no lo explotan y que además está mucho mejor porque él tiene una autonomía. Él decide completamente cómo es el proceso de producción. Él es el que decide, es el que lo hace y él como lo puede y entonces lo carga. Y lógicamente no tiene nadie arriba que lo mande. Es interesante esto. Por eso, este tipo también obviamente en ese imaginario va a tener una actitud completamente, particularmente muy, muy especial porque no es el clasicismo que uno se imaginaba de una empresa industrial grande, de una empresa importante. Y esto es una lucha ideológica que es sumamente interesante para ver de qué manera también nosotros vamos a plantear, o nos podemos llegar a plantear, un debate con otros compañeros en relación a un programa, cuando uno ve por todos lados que esto se está cayendo a pedazos. Bueno, lamento no poder mostrar un par de gráficos, así que eso lo voy a escribir, lo vamos a mandar por documento, aunque sea, si alguien tiene tiempito para leerlo, lo puede llegar a ver así. Ahora, el caso de Techín, como decía, es algo muy interesante porque en este punto, en relación al Mercosur y en relación a este tema de vaca muerta, Techín había recibido en su empresa Pluspetrol para explotar en vaca muerta, para que vaca muerta no se hubiese muerto ya cuando ya promediando la década del 2010, de la década del 10, comienza a recibir unos subsidios, más o menos creo que unos 800 millones de dólares anuales, para que el tipo siga estando en vaca muerta y siga metiendo pozos, haciendo fracking, etcétera, etcétera, etcétera. Esto salta a la podrida cuando el FMI arregla con Macri el famoso préstamo de los 40.000 millones y el tipo dice, escúchame, te estamos dando 40.000 palos verdes y vos estás subsidiando empresas, estamos viendo de dónde sacar la moneda, achicando para acá o por allá, y le estás dando plata a Pluspetrol, cuando es en definitiva Techín, y que es ni más ni menos que una empresa multinacional de origen argentino, llamémoslo por así, y que entre otras cosas tiene el 67% que es dueña de una de las empresas siderúrgicas más grandes de Brasil, que es una de las empresas siderúrgicas más importantes del mundo, que es Usiminas, que es suya. El absurdo lo obliga a Macri, a través de Iguacel, a hacer un planteamiento y al final, bueno, le suspenden el subsidio. Y ante esa situación, Techín, que recibe subsidio y además es una empresa que no necesitaría tener subsidio, demanda a la Argentina y demanda a Macri para que le vuelva retroactivamente le paguen lo que no le pagó y no solamente le mantenga el subsidio, sino que le demanda que lo que no le ha pagado se lo pague con intereses, etcétera, etcétera. Bueno, todos conocemos la historia del famoso tema del gasoducto cuando comienza con Mauricio Macri,
y no termina de cuajar la cosa. Hasta que se produce la guerra de Ucrania, con Ucrania. Y ahí salta la importancia realmente de el tema de Vaca Muerta. Si bien es cierto, Vaca Muerta siguió produciendo, obviamente no alcanzó para resolver el problema energético argentino, y lógicamente también quedó demostrado que habían ensayado y habían aumentado la productividad muchísimo más de lo que se esperaba, renovando, mejorando técnicas, habían hecho un laburo importante. Obviamente cuando aparece el tema de la crisis energética argentina, de la falta de dólares y la perspectiva del aumento del valor del gas, el metro cúbico del gas a partir de la guerra con Ucrania, bueno, reflota el tema de Vaca Muerta. Ahora, en Vaca Muerta hay una cantidad de cosas muy peculiares. Primero, lógicamente fue hecha a medida de Techin y del otro que forma parte de la Unión Transitoria de Empresas, que sería Midland, a través de SOCMA. ¿Por qué? Y porque la licitación se lanzó con solamente un mes de tiempo para presentar para presentarse en la licitación. Lo que se había planteado era que la necesidad de resolver este año, o sea, el año pasado, ¿no? Pensando en resolver el problema energético de este año que está en curso, el 2023, y que nosotros tuviéramos calefacción en nuestras casas, de una manera muy, muy, muy básica, era necesario acelerar los tiempos. Entonces, se da esto de esta manera. Hay varias empresas que no pueden presentarse, ni una china, ni una india, y no me acuerdo quién otra más. Ambas empresas se presentan un valor de unos $1.000 millones aproximadamente. Esto es independientemente del valor del caño. O sea, el valor del caño también se lo da a Techin, que es el que después Cristina le plantea: te estamos dando 200 palos verdes y vos no sos capaz de producirlo acá. Y no lo va a producir acá nunca jamás, porque el tipo tiene la fábrica en Brasil. De eso se trata el Mercosur. Son cosas completamente distintas. Entonces, él, a través de Usiminas, se exporta, habíamos dicho el otro día, se exporta a sí mismo sobrevaluadamente el valor de la chapa para cilindrada, o sea, tiene dónde hacerla, porque ahí Usiminas tiene con qué hacer esa chapa, el tamaño de esa chapa, el largo de esa chapa de 12 metros, por el espesor, etcétera, etcétera, para hacer un caño especialmente de 36 pulgadas, que también es un caño de 36 pulgadas, un caño de medida, a medida de Techin, con lo cual dejaba afuera otro tipo de empresas que podían competir para presentarse a la licitación de vender los caños. Lo que estamos hablando del gasoducto, estamos hablando solamente del tema de la construcción. Bueno, se presenta esta empresa, ambas empresas cotizan a $1.000 millones, y después, días antes de la apertura de la licitación, hay una modificación de parte de Jerez y de parte de la empresa que la está licitando, agregando otra cantidad de elementos, con lo cual después se modifica el presupuesto. Bueno, esto terminó costando $2.500 millones. Lo otro que es interesante es que quienes se han presentado no demostraron tener mucho conocimiento sobre el tema y no tener experiencia sobre el tema. Es decir, en la época, por ejemplo, de las licitaciones, las privatizaciones de, qué sé yo, de Entel, de Edenor, de Isaac, normalmente había una empresa argentina que manejaba los hilos y los pasillos de las oficinas con los cuales, porque era de acá y tenía la manera donde tocar los timbres y las puertas necesarias para que las cosas se aceleren, se mejoren o tengan algún tipo de beneficio, pero la parte técnica era una empresa internacional que tenía conocimiento técnico en el tema. Bueno, ni Techin ni SOCMA tenían conocimiento técnico para hacer un gasoducto de semejante tema, que quedó demostrado posteriormente.
A este tema saltó otro, que es algo interesante, que es que cuando se llega a Cardales, se plantea que hay que también continuar el gasoducto al AMBA. Y ninguno se presenta absolutamente nadie para este tramo. Y entonces la empresa nacional le solicita a Techin, específicamente a Techin, que lo haga, al costo que sea. Entonces arman algo, ¿por qué? Porque Techin no está interesada en eso. Techin está interesada en seguir hasta San Jerónimo, hasta Santa Fe, y desde Santa Fe cruzar a Corrientes y Corrientes salir a Brasil. O sea, lo interesante acá es la exportación de gas a Brasil. Por eso mucho se planteaba, bueno, hay que buscar la seguridad jurídica para que la empresa que invierte en el gasoducto, obviamente ni Techin ni Sogma pusieron una moneda, tenga el reaseguro de que después, cuando puedan vender el gas, si es que Techin y Sogma quisieran vender gas a los habitantes de Santa Fe, de Córdoba y el Gran Buenos Aires, garantizarles la tarifa, es decir, darle un subsidio. ¿Por qué? Porque ellos quieren venderlo al precio internacional. Eso es como para decir, bueno, por las dudas, si nosotros no llegamos a Brasil, aunque sea, acá queremos cobrar lo que se cobra a nivel internacional. Así que ¿dónde va a salir la plata? No lo sé, pero el Estado argentino se la tiene que poner. Así que Techin de muy mala gana termina aceptando, haciendo el costo, presupuestando el costo de este tramo de Cardales acá en Buenos Aires, una cifra espectacular. Ahora, lástima que esto se apagó, pero bueno. Primero, toda la explotación de vaca muerta se da en la hielo. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho la otra vez, el vaca muerta es una superficie muchísimo más grande que va hasta desde Malargüe, cruza la Pampa, baja a Río Negro y se inserta nuevamente en Neuquén. Y están ahí porque está cerca de Neuquén capital. Y todos los caños que Techin soldó acá en Avellaneda, en su planta de Seat en Avellaneda, y las transportaban a través de camiones por la ruta del desierto, con todas las complicaciones de logística. Por eso habíamos dicho que por qué no hubieran hecho, en vez de estar a 50 kilómetros de la ciudad capital, con todo el riesgo que se implicaba, lo hubieran hecho al otro lado. Lo que pasa es que en su momento, cuando YPF arma esta asociación con la empresa, no me acuerdo que era Exxon, que armó tanto escándalo, Pino Solanas, donde había mamuscas que se armaron una asociación en paraíso fiscal ahí en las Bahamas, era solamente porque esta empresa norteamericana, no me acuerdo si era Exxon o Chevron, creo que era Chevron, en realidad armó un paquetito accionario para vender y hacer negocios financieros de acciones, pero no tenía ningún interés en venir a Vaca Muerta a hacer un solo pozo, porque el problema era justamente el problema de logística. Y el otro problema de logística es, ¿a dónde llevas el gas? O sea, lo había comentado otra vez, para hacer un proceso de licuefacción del gas, vos congelás el gas a 600 grados bajo cero, 600 grados, no, 100 y pico grados bajo cero, y el volumen se reduce 600 veces, con lo cual, hasta el momento, todo el volumen de gas que genera Vaca Muerta no alcanza a llenar medio tanque metanero, con lo cual, por día, con lo cual, no hay negocio. Y además hay que hacer todo esto, en fin. No fue ningún interés para Chevron ni ninguna otra empresa, salvo que Argentina el Estado argentino tuviese las condiciones para poner la infraestructura necesaria, trenes, transporte, etcétera, para que gasoducto en Vaca Muerta sea realmente un negocio. Por eso hay que poner plata a Techin y a Midrim para que hagan este gasoducto, que fueron solamente 560 kilómetros. Ahora, este gasoducto de 560 kilómetros se hace en un lapso de tiempo donde se traen los caños, son soldados a lo largo, ¿no?
y se hace la doble costura. Es decir, el caño de 12 se convierte en 24, y esos caños 24 son los que van después a territorio, concretamente, se hace la zanja, y en ese lugar se van soldando, y se hace todo como una víbora enorme, una víbora de kilómetros de caño, que después hay que meterlas dentro del pozo. Ahí están los famosos tipos que manejan el caño, es decir, el caño se va, a lo largo se va torsionando con una torsión mínima, indispensable, para que después ir colocándolo dentro del pozo. Pero la soldadura final se hace allí. Recién, esto no llegaban, pero ni loco, habíamos visto que no llegaban. Y entonces, recién ahí contratan a una empresa norteamericana y trae, y no lo sueldan, o sea, hubo toda una fantochada de que Midland, a través de SOCMA, estaba entrenando acá, en Pacheco, en enero, personal argentino para que soldara con estos robots la otra costura en situ, ¿no? En el mismo terreno. Son 4 unidades que 4 equipos van soldando los caños, uniéndolos de 24 en 24. Bueno, no. En enero, fines de enero, llegan un grupo de 45 soldadores turcos contratados por la empresa norteamericana, y son los 45 soldadores turcos los que terminan de hacer la soldadura del gasoducto. A todo esto hay una evaluación de casi 3.500 tipos que, según Techin y SOCMA, son los que fueron empleados para hacer el gasoducto. Digamos, es raro, porque si vos ya tenés gente que te hace la doble costura, o sea, unirte, por ejemplo, a 50 kilómetros, a mitad de camino de Aielo, ponés un galponcito y sueldan, hay unos tipos que te están soldando, uniendo los 2 caños de 12 para convertirlo a 24, después esos caños de 24 lo cargas en un camión y lo llevas al pozo, al terreno, 50 kilómetros de ahí, no sé de dónde salen los 3.500 tipos que hay. O sea, por ahí bien, harás el pozo, tenés que mover los caños, pero digamos que la cantidad de personal no termina de cerrar, teniendo en cuenta y tanto que solamente 45 tipos necesitas para soldar la máquina, las tuberías. Tipos terminaron en mayo y se fueron. Con un agregado, una anécdota, que para ese momento, para enero o principios de febrero, Turquía sufrió un terremoto y varios de los familiares de estos soldadores estaban ahí en la zona del terremoto, con lo cual estos tipos se querían tomar el piro de una. No importa que le pague 600 lucas o 1.000 y pico de dólares, o 1.000, o 2.000, 3.000, 4.000 dólares, el tipo quería irse. Bueno, hubo un acomodamiento, se quedaron y terminaron los caños. Ahora, lamentablemente no lo voy a poder mostrar ahora, pero el tema es este. De esos 500 kilómetros, desde Tatayen a Saliqueo, hay 3 estaciones que son de rebombeo, para decirlo de una manera, 3 compresores más. Entonces, en Tatayen tenés una planta de tratamiento del gas, que le saca todo lo que es, lo endulza el gas, porque le saca ácidos, gases ácidos, agua, cosas que salieron del fracking, y hay un compresor. El compresor son de 15.000 HP. Y ese compresor manda el gas. A mitad de camino, en 3 partes, ahora uno se llama Chacharramendi y la última creo que se llama Doblas, algo así, y una primera, que hay otras 3 compresores, o sea, haces 100 y pico kilómetros y otro compresor lo relanza. Y llegas a Saliqueo, y en Saliqueo relanzás con otro compresor más. Ahora, lo que sucedió es que en Saliqueo, hay unos kilómetros, ya está el compresor del viejo gasoducto Neuva 2, que era el que ahí ha hecho Alfonsín en su momento, que es el que nosotros vivimos acá en el capital, Gran Buenos Aires, que vino exactamente lo mismo, cruzaba Bahía Blanca, cruzaba la provincia de Buenos Aires y venía hasta acá. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hay todo el chamullo completo que nosotros vimos, que hacen la inauguración del 20 de junio de Tratayén, que es el primer lanzamiento del gasoducto, donde no hay nada. O sea,
no hay plata en tratamiento, no hay compresores, no hay sala de control de procesos, o sea, un edificio con computadoras que regulan válvulas, compresores. ¿Sí? Estamos hablando de que ahí tenés un compresor de 15.000 HP. O sea, la superficie de la zona esta, en cuanto a obra civil, son más o menos unos 500 metros por 1.000 metros. Es decir, es una cancha enorme. Sobre la cual tenés que meter compresores, tenés que meter un fangote de cosas. Bueno, el compresor llegó el 6 de abril a Bahía Blanca. Y esto comenzó a mediados de abril, o sea que difícilmente para el 20 de junio ni la obra civil hubiera estado terminada. Con lo cual, ¿qué inauguraron el 20 de junio? Quiero ya. Ahora, lo más espectacular es el 9 de julio, donde vimos la foto de Cristina con toda esta gente agarrando una manija, un volante. Bueno, el compresor tampoco está. Ahora, si no se hizo apurado la apertura de la licitación dándole solamente 30 días porque era urgente, porque nosotros sí necesitábamos ahora, en este invierno, poder abrir la gas de la cocina y calentarnos cocinar en la hornalla o la estufa y calefaccionar, ¿no? Bueno, no estuvo. Y ahí en Saliqueo, como dije, está el otro compresor, que es el del Neuva. Entonces, hasta ahora llegó un solo compresor, que es el de Tratayén, que todavía no está instalado. No está instalado absolutamente nada. Lo que hicieron fue abrir el gas para ver si hay olor a gas, ¿no? La verdad que todavía no termino de entender qué quisieron decir, porque abrieron una válvula acá, abrieron la válvula allá. Los gases son compresibles. Suponete que el gas, todos los gases, no el gas metano, me refiero a todos los gases, el aire es compresible. Entonces, si vos abrís un producto, un gas, por ejemplo, en un ambiente como una casa, y bueno, si no te llegan a sentir cerca de la hornalla, por ahí no sentís el olor a gas. Es porque el gas se mezcla con el aire. Lo mismo va a pasar con un gasoducto que tiene de diámetro 1 metro de diámetro y tenés 560 kilómetros de largo. Es un misterio. O sea, es una máquina de vender humo, pero a lo pavote. Ahora, cuando el 9 de julio se inaugura esto que no sabemos bien y quisieron demostrar qué era, te decían que, bueno, que iba a cerrar acá la obra más importante en menor tiempo posible. Hasta la mina del Arroyón dijo claramente que esto tenía una velocidad tal que en realidad la construcción final del gasoducto no le cerraba tampoco, porque si era como ella dijo, tardaban solamente 110 días, es decir, tardaban solamente 3 meses y moneda. Bueno, arrancaron en septiembre y hasta ahora terminaron, o sea, pusieron los caños y algunas válvulas intermedias ahora en julio, nada más. Todo el resto no está. Hay otro tema. Juan, vos decís que las tres plantas de bomberos no están. No están ni van a estar. Ahí ese es el otro tema. No están ni van a estar. Porque ni ya debe estar desaparecieron. la alta tensión que alimenta las bombas tampoco, me imagino yo entonces. No, porque en Saliqueo tampoco va a estar la bomba de Saliqueo. ¿Por qué? Porque ahí van a poner, está la bomba del Neuva. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente, hicieron lo que llamaron el rulo. Entonces, llegaron a Saliqueo. En Saliqueo no hicieron nada, no está ni la obra civil, porque lo que se ve en la foto es una placita de estacionamiento. O sea, te imaginas lo que es una obra civil de un compresor de 15.000 HP. No lo podés hacer así nomás, porque se te hunde en la tierra. Imagínate lo que es no sé, los compresores que ustedes ven, por ejemplo, de una estación de GNC. El compresor de estación de GNC que ustedes ven ahí arriba, que tienen unas chimeneas, que son de 500 caballos. 15.000 caballos. Sacá la cuenta, de 15.000 a 500 es una cosa monstruosa. O sea, tenés que tener una obra civil porque esto tiene que estar rígido, seguro, firme, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todo el nivel de control. Entonces, la foto de alguien con el imaginario, como hicieron con la otra, que pusieron un par de laburantes ahí abriendo una válvula a mano. Eso se hace con válvulas proporcionales, con un sistema guiado por computadora. Antes se hacía de otra manera más analógica. ¿Pero por qué? Porque vos tenés que evitar, por ejemplo, los golpes de ariete.
con el gas. Imagínate cuando vos agarrás, no sé, por ejemplo, que es un golpe de ariete, una manera muy burda lo voy a decir, pero para que se den una idea, ustedes agarran una botella llena de un líquido, lo dan vuelta directamente para vaciarlo, y ustedes se dan cuenta que no sale el agua, o no sale el líquido, se ahoga. Bueno, eso es un golpe de ariete. Entonces, se hace de manera proporcional la apertura, y no se hace a mano, se hace con un sistema controlado, y son varias válvulas proporcionales que en un tándem habilitan, o sea, abren o cierran la línea de gas. No es que vos cerrás como si fuese la canilla de tu casa que vas a, viste, no sé, lavar el coche en la vereda. No funciona así. Bueno, ni nada. Y entonces hicieron ese rulo porque en Saliqueo no va a estar, no hay compresor, y evidentemente no va a estar el compresor, porque hicieron el rulo para empalmar en el viejo Neuva. O sea, en realidad todo el gasoducto que iba a llegar hasta no sé dónde, bueno, se terminó ahí. Ahí se terminó, el tipo van a cobrar 2.500 millones de dólares. Y lo emparamos con los intermedios no están, salvo que después, no sé cómo, aparezca la plata y compren los otros, no ellos, lógicamente lo vamos a tener que comprar el Estado, o sea, nosotros, comprar los 3 compresores que faltan, para que de Tratayén, prácticamente a 14 kilómetros, 20 y pico de kilómetros de hielo, termine a Saliqueo, donde está el otro compresor, que es el del viejo Neuva, que venía de allá del fondo de la Patagonia, que cruzaba Bahía Blanca y después iba al norte. Ahora, hace pocos días salió la aprobación para hacer la licitación de la reversión, o sea, darlo girar, válvulas, girar compresores, todo, para revertir el gasoducto que venía de Bolivia, para poder, en vez de ir hasta San Jorge, de San Jorge cruzar a Corrientes, cruzar a ¿cómo se llama creo que no sé si a Uruguayana o algo para lo tengo apagado esto, si no lo puedo decir. Y ahí entrar a Brasil. No, van a volver a Bolivia para ingresar a Brasil. ¿Por qué? Porque el negocio de Vaca Muerta no es Argentina. El negocio de Vaca Muerta es venderlo a Brasil. Entonces, tenés una empresa argentina en el Mercosur para un mercado interno más amplio donde, digamos, Usiminas, Techin, le vende a Brasil, vende chapa dentro de Brasil, vende a Argentina, se vende a sí misma. Y esto es lo interesante. Es decir, Techin se vende a sí misma lo que ella produce en Brasil y nosotros pagamos por todo eso. O sea, en Argentina, el hierro que Techin produce en Usiminas la pagamos muchísimo más caro. Y pagamos muchísimo más caro todo esto. Entonces vos tenés que al final estos tipos no estaban en el tema, terminan subcontratando, ya medio promediando la cosa, el tema de una empresa norteamericana que trae los robots, que los robots no, parecía ser que los quisieron entrenar acá, no se entiende, porque todo lo que uno busca es todo muy, muy encriptado, o muy marketineado, y terminan siendo subcontratados 45 soldadores turcos. 45 soldadores turcos son los que terminaron el gasoducto Néstor Kirchner. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Bloomberg, la empresa periodística, la agencia Bloomberg, bueno, va y aprieta a alguien del gobierno argentino, y alguien del gobierno argentino termina confirmando que en principio la planta de tratamiento y el compresor de Tratayén va a estar en funcionamiento posiblemente en octubre. Y posiblemente el de Saliqueo, que no sabemos a qué se refiere, si es a la que por la licitación tendrían que poner, o la que van a poner en funcionamiento, reacondicionar, no sé qué, la que ya viene del Neuva. Bueno, recién en diciembre va a estar la de Saliqueo. Dicho de otra manera, este año, por suerte, gracias al problema del Niño y el calentamiento global, no tuvimos que usar mucho la estufa, si no nos hubiéramos cagado de frío. Así que el gasoducto no estuvo para este año y posiblemente va a estar para el año que viene. Con lo cual sigue el tema de que vamos a ahorrar importaciones, vamos a exportar, vamos a licuar, le vamos a llenar los barcos, vamos a poner una planta de licuefacción en Bahía Blanca y toda esa sanata que no se sabe. Lo único que sí es que hace unas semanas
salió la aprobación para la licitación de revertir el gasoducto que venía de Bolivia para, a través de ese gasoducto, entrar a Brasil. Con lo cual, la hipótesis o el deseo de que santafesinos y cordobeses podrían llegar a tener gas, que se olviden. Bueno, cerramos acá porque bueno, yo quería verles aburrido con gráficos y de ese tipo de cosas como la otra vez, pero no pudo ser. Así que, bueno. Disculpame un segundo. Vos me decías, al gas lo congelan y lo meten en los metaneros. Por supuesto que no sé qué presión le meten el gas en el ducto, ¿está bien? Con la planta de rebombeo. Yo laburé en eso, porque laburé en Traba, que había planta de bombeo del ducto de petróleo, que va de Bahía, de Cerny, y va a La Plata. Bueno, lo que te quería decir, por más que vos le metas con todo al gas, no vas a exportar, si no podés llenar buques metaneros. Es económico tampoco, para exportar, ponele. Si te entendí bien, así, eso es lo que decía. No, lo que yo decía es que a una empresa con un buque metanero es costosísimo tener un buque acá tardando 4 días para llenar el buque cuando vos vas a, qué sé yo, no sé, a Arabia Saudita o a Qatar y lo llenas en 24 horas. Estamos hablando de buques metaneros, el más chiquito estoy hablando, ¿no? El de 130.000 metros cúbicos. O sea, el cálculo que daba era que lo que producen esto hasta ahora, lo cual no quiere decir que empiece a producir mucho más de acá a un tiempo, pero pensar en lo que se produce ahora, creo que estaban oscilando en un valor promedio de unos 50.000 millones que daban algo así como que por día Vaca Muerta te estaba produciendo unos 50.000 metros cúbicos. Y vos tenés un buque que tenés que tener mínimo, un buque chico, de 130.000 y no te da. Además estamos hablando de una planta de licuefacción chica para un buque. O sea, por eso voy a decir, acá te mandan sanata, digo, que es lo que estaba diciendo antes Ricardo. Acá te cuentan, no, ahora nosotros con el gas de Vaca Muerta vamos a llenar los buques, vamos a exportar a Europa, que necesitan tanto el gas y nos vienen a sacar. No, es que lo están diciendo de varios grupos, partidos políticos, que vamos a tener otra pampa húmeda, eso, lo que me extrañaba, ¿viste? Claro, lo que pasa es que acá hay una sola posibilidad, que es, a ver, aquí hay un interés concreto de la burguesía, entre ellos como burguesía, digo, a ver, la burguesía del Mercosur, la importante, está en Brasil, y es la que te va a consumir. O sea, ¿qué es lo que decíamos la otra vez? Y acá una empresita chiquita que te puedo consumir de gas. Y volvemos a lo mismo, imagínate lo de Aielo, ¿no? Es decir, la gente en Aielo no tiene gas en las casas. Y los tipos te dicen, oh, es muy costoso poner el gas en un barrio. En un barrio de ahí como Aielo que va a tener que 500 casas, 1000 casas, ponele. No vas a tener plata para, teniendo el gas ahí, de tirar un cañito de morondanga. Si te está mandando un caño del metro, no tener un cañito de, qué sé yo, de 4 pulgadas, que son 100 milímetros, para ir a repartir al barrio. Voy a esto, es que los costos-beneficios que hay en este tipo de cosas, acá nos benefició el salto del valor del metro cúbico de gas por el tema de la guerra, que bueno, que un barco metanero costaba, creo que unos 6.000, sí, creo que es 6 millones o 8 millones de dólares, y estuvo costando 50 millones de dólares. Nosotros para el año pasado teníamos que estar pagando 50 palos verdes cada barco metanero que descargaban acá, porque si no, no tenías gas. Porque ya Bolivia se fue achicando, se fue perdiendo. Entonces, la única salida que tiene Vaca Muerta es a través de Chile. Y si no, no para Chile en realidad, sino poner que venga, no sé, un japonés o un coreano o alguien y bueno, ahí de a poquito cerca te cargue un
buque metanero cuando Argentina, Vaca Muerta, llegue a producir el doble. Entonces ahí sí, decir, bueno, todos los días, o día por medio, ponele, ¿viste? Acá sale en 24 horas, se llena un barco y se va contento y feliz para allá y le vende 30 millones de dólares. Esa es la realidad. O la otra es venderle el gas, las exportaciones, que por otro lado, la exportación a Brasil fue adjudicada a un valor subvaluado. Esto es insólito. Vea, a ver, cuando se licitó el gas para llevar de Vaca Muerta con el gasoducto Néstor Kirchner supuestamente a quienes iban a ser beneficiarios, es decir, los vecinos y ciudadanos de Santa Fe y de Córdoba, todos habían presupuestado el BTU, creo que entre 8 y 7 dólares el BTU. La Enarsa, creo que había, o la empresa que se dedicaba a esto, ahora no me acuerdo cuál es, había estimado que máximo iba a pagar 8 dólares el BTU. Bueno, Techín lo valoró en 5. Es decir, vos vas a mandar y todo el mundo contento. Vamos a tener el gas más barato del mundo, santafesino. Bueno, olvídense, porque en realidad yo lo hago a 5 porque cuando voy a cruzar la frontera, el impuesto de la exportación lo voy a pagar sobre 5 dólares el BTU, no sobre los 8. Me ahorro unos mangos. Porque en realidad no es para Argentina. O sea, y vos lográs, lógicamente, bueno, mejorar la performance de producción, que es el problema crítico que tiene en este momento. Antes Brasil tenía el gas como Argentina, la tenía de Bolivia, ahora se le complicó. Y bueno, y Argentina es una serie. Fíjense que actualmente, en estos días, en el acuerdo que hizo por la entrada del precio y toda esa pelotudez, que Dios mío, por favor, si perdemos con Brasil, solamente con el Mercosur, me imagino lo que vas a perder después con el otro. Pero el fundamental eran todos chochos y contentos. ¿Por qué? Porque la posibilidad que tenía Brasil de recibir el gas de Vaca Muerta a través del gasoducto. Juan, Como no va a haber plata para poder financiar el tramo que va desde Saliqueo Nuevo hasta a cruzar Corrientes, por eso ahora se está licitando la posibilidad, la plata de los brasileños no la iban a poner porque no tenían tampoco, se ve que no había mucha moneda para poner, así que la plata la van a hacer a partir de revertir o sea, dar vuelta a los caños, o sea, dar vuelta a las válvulas y dar vuelta a los compresores para que en vez de comprimir hacia Buenos Aires, compriman hacia Bolivia. Entonces el gas que sale por el Neua, o sea, gasoducto de Néstor Kirchner, saliqueó el Neua, empalman ahí y entran por Brasil a través de Bolivia. Base a lo que decía Juan, en estos días Camesa había informado que no podían enviar gas, supuestamente por bajas temperaturas, o sea, como si la baja temperatura fuese, o sea, el gas se comprime a menos 180 grados, 182 grados. La temperatura normal no indicaría que lo comprima. Ya. Y se está, supuestamente, la utilización que se le va a dar es, a partir de la planta de Escobar, hay un metanero que está ahí y van a descomprimir gas en la planta de Escobar para suministrar al circuito. Con lo cual, lo que vos decís es totalmente concreto y real, se muestra en la práctica el hoy. O sea, no hay gas que venga. No hay gas. Por otra parte, hay una reversión del presupuesto, porque hay que construir, el tema del gasoducto norte, hay que construir otro nuevo tramo de 213 kilómetros. Cuando supuestamente ya se compraron todos los caños, y los caños se los compraron con el Centenario. Pero bueno, volviendo a lo que habías establecido, planteado con el tema del Mercosur y el, digamos, capitalismo prendario del subsidio a través de las pymes y demás, que lo que podemos concluir es que el único que realmente plantea el problema, aunque yo no he visto que plantee cuál sería la solución, es Milei, específicamente, ¿no? Claramente lo dijo delante de los empresarios. No. Lo que no planteó es qué hacer
O sea, esto no, pero ¿cuál es la solución? Claro. Que sería lo que deberíamos un poquito desarrollar acá. O sea, ¿cuáles son las posibilidades, pregunto, de decir, bueno, esto no es posible, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el caso de Burr dice que no va a cobrar retenciones, por lo cual, sí, no cobrar retenciones, lo que está planteando Milei es prácticamente un hecho si no cobrar retenciones, porque no hay forma de subsidiar a ese capital. ¿Y Claro. qué pasa con esa estructura que, mal o bien, empuja una situación de cierto empleo? ¿Sí? ¿Cómo revertimos o qué posibilidad hay? ¿Sí? ¿Bajo qué parámetro de cambiar esa estructura y dotar a la estructura de cierta productividad? Sí, a ver, por la experiencia personal, que, digamos, yo te puedo, me he cansado de hacer automatizaciones, máquinas para pymes, sobre todo, de la década ganada. Anteriormente, previa a la época del menemismo, no, decía empresas, inclusive empresas multinacionales, como yo te lo comentaba. Y se me estaba, ya que lo mencioné, iba a comentar otra cosa, se me está escapando, pero bueno. Eh, el tema de las pymes que tienen muy poca productividad. Yo te he comentado empresas medianas que los tipos en la década del 90 compraban los remates cuando ya se iban a empresas multinacionales del país, compraban máquinas buenas, pero ya usaditas, que ya tenían 10 años ahí de bataque, como por ejemplo te había comentado esta empresa Falone, y que en el 2014 ese cabezal operador que era de la década del 70, bueno, seguía funcionando en otra máquina, o sea, reciclada. Yo me acuerdo que, sobre todo en los 2000, no sé si ustedes conocen la zona norte, el Gran Buenos Aires, pero bueno, está la Panamericana que sale de General Paz, más hacia de esa Panamericana hacia lo que sería San Martín, es decir, no hacia el río, sino para el otro lado. Yo, con las pymes me llevaron a conocer un montón de chatarreros. Yo tuve contabilizados 67 chatarreros. Estoy hablando de un tipo que vos veías ir al que recibe las cosas del ciruja, por él, y resulta ser de que que ya lo conocía, este pyme que ya lo conocía, decía, mira, yo necesito tal cosa, vine con el tipo que me hace una maquinita. Ah, sí, vamos. Y íbamos a 2 cuadras, tenía un galpón de 200 metros cuadrados con máquinas, con cabezales suecos hacia Boveren, con, qué sé yo, con máquinas que tenían controles numéricos de Simatic, es decir, tenías máquinas de mecanizado, inyectoras de plástico, máquinas de embalaje. Había una en otro lado que tenía un robot que había quedado colgado de cuando Ford iba a hacer fabricar acá el auto allá en los 90, que no los terminó de hacer acá y lo hizo allá. Era una mesa de... ¿A qué voy? Es que acá había muchísimas, las empresas pymes empezaban o sea, las máquinas eran todas recicladas de reciclado. Eso ya se había agotado. Y hoy, cuando vas a estos chatarreros, ya esas máquinas ya no están más, porque nunca hubo máquinas nuevas después. En la década del 2000 no vino nadie a traer máquinas, ni siquiera máquinas usadas del primer mundo. No vino más, porque no le interesa, no le interesaba. Acá no se presentó ninguna empresa nueva. Es más, yo estaba justamente por comentar el caso de Hutchinson, que eran las últimas empresas que había absorbido acá en Martínez, una empresa que se llamaba Lino, que era autopartista, y que Hutchinson Brasil le hizo la vida imposible hasta que al final cerró. Y en el 2014 se fue, y si tenía laboratorio de prueba, gente capacitada, etcétera, etcétera, y cerró y se fue. Y lo fabrican todo desde Brasil. O sea, no. Vos tenés acá que las pymes no tienen competitividad, que tienen ya, a lo que iba con este ejemplo es que te estás encontrando ya con pymes que ya no es que decís, bueno, vamos a ver, de las máquinas que tiene, dicho de otra manera, con las máquinas que tiene juntamos varias y hacemos una empresa. Y está complicado, ¿viste? Y el otro tema que yo recuerdo y lo que lo voy a manifestar a partir de esto es
que se habla siempre, y uno lo escucha constantemente, de las pymes que exportan. Entonces, acá, el imaginario que hay en Argentina, y es lo que hacen concretamente, es, hay un tipo una pyme que fabrica, no sé, una material eléctrico, la llave de luz, él solito hace absolutamente todo y trata de venderle a Brasil. Y dan el ejemplo, se cansan ya desde la época de Carlos Heller con el Banco Criptoc, allá por los 90, por los 80, el ejemplo de las pymes italianas. Las pymes italianas exportan. Bueno, yo te digo cómo es de las pymes italianas por exportar. Y te digo porque conozco, porque esto es un familiar indirecto, pero familiar, en fin. Hay una empresa, por ejemplo, esta gente fabricaba en un pueblito en Venecia, fabricaban las arañas de bronce para iluminación. Bueno, las pymes funcionaban de esta manera. Estaba el más importante, que era el que fabricaba el cuerpo, que era una pyme, pero medianamente grandecita, es decir, que tenía 50 tipos, 40 tipos laburando, y después estaban las otras. Entonces las otras se iban especializando, no hacían toda la araña, dejaron de hacer las arañas, cada uno, y se dedicaron solamente a una parte de esa araña. Entonces, uno de ellos, el cuñado de este tipo, fabricaba un brazo solamente. Los brazos de bronce que tenían forma de estilo, qué sé yo, del siglo XIX, XVIII. Después había otro que fabricaba el brazo, pero para un cuerpo, para allá, con un estilo mucho más minimalista. Y después estaba el tipo que fabricaba solamente el artefacto, el portalámpara, etc. Y otro que fabricaba solamente la tulipa. Y entre los 6 o 7 empresas terminaban de armar distintos modelos de las lámparas, de estas arañas, y así en bloque, todas estas juntas vendían en ese momento era Alemania, le vendían a una gran empresa, si fuese, no sé, el ISI alemán, es decir, una empresa que se dedica solamente a la parte de la iluminación y que tiene varias sucursales en Alemania. Y bueno, yo le mandé al... Ahora, claro, el tipo y lo doy el ejemplo, en el caso del familiar directo que hacía solamente el brazo de la araña, tenía 2 robots de pulido Hitachi, año 95. El tipo cuando quiso venir a Argentina a visitar a los parientes, casi suspende el viaje porque tenía un problema, porque también hacía el tratamiento superficial, es decir, el decapado y el bronceado del producto, niquelado, no sé, del producto. Entonces tenía una planta de tratamiento de niquelado y tenía una planta de tratamiento de líquidos fluviales. O sea, lo que el tipo generaba, lo tenía que limpiar antes de mandarlo a la cloaca. Y tenía 2, el que funcionaba y tenía el backup. Entonces el que tenía en funcionamiento, porque se le había parado, ponele, hacía 2 días, era el backup. El que funcionaba por norma estaba en reparación. Y entonces el tipo, por ley, en Italia estamos hablando, no podía dejar en funcionamiento solamente una. O sea, el backup era el backup. O sea, era como el tratamiento de emergencia de fluente. Pero tenía que tener los 2, porque se fallaba. Entonces, el tipo casi no termina, porque cuando la terminaron de arreglar, bueno, cortando clavos, se vino. ¿Qué es lo que digo con esto? Yo acá a mitad de cuadra tengo un tipo, una empresita, que hace galvanizado. Y lógicamente tiene todas las baterías con los productos, el decapante, el fosfatizante, esto y lo otro. Bueno, ¿y qué hace? Después lo tira todo a la cloaca. Acá. Esto es un barrio de clase media, con casas, uno al lado del otro. Además tiene una máquina que es pulidora. Entonces tira las piezas de adentro, giran y empiezan a hacer un quilombo, un batifón de espectáculo. Ahora, después de eso, ¿me escuchan? Después de eso, este tipo que tenía 6, acá a mitad de cuadra, todo el mundo le preguntaba, ¿pero cómo está haciendo esto? No, pero es un muchacho, era el papá y el tío empezaron hace como 40 años, es un gente trabajadora, pero el tipo está tirando todos los productos cancerígenos en la calle, nadie hace un quilombo, y dice, no, un muchacho trabaja, mira vos que ven. Hace unos años el tipo levantó el tinglado, digo, mira, el tinglado está todo podrido, porque la emanación de gases que tiene picó todo. Así que imagínate cómo laburan esta gente. Y le hizo una losa. Y digo, bueno, le puso una losa, qué sé yo, pondrá un sistema arriba para tratar los gases de... Construyó 4 departamentitos de 2 ambientes. Y los alquiló.
Es decir, está en un barrio de clase media, donde la gente vive, con una planta de tratamiento tirando todos los productos químicos tóxicos a la... Y encima le construye, le aprueban unas viviendas arriba del galpón. Y se lo prueba y no pasa absolutamente nada. Bueno, esto es Argentina, esto es una pyme. Recordando lo otro que decíamos, bueno, el tipo saca una moneda, como ya con esta, no va a comprar máquinas porque más ganancias no puede sacar, porque el mercado interno argentino tiene un límite, tiene este mercadito, con esto le alcanza, sigue teniendo ganancias por la sobreexplotación y entonces lo invierte en ladrillo. Y este tipo es todas las cosas. Ahora, las pymes, volviendo al ejemplo italiano, funcionan con este tipo que produce específicamente esto, se juntan para generar un volumen, para tener un comportamiento como si fuese una empresa mediana importante, y eso les permite tener mayor productividad al punto de que la ganancia, los tipos lo reinvierten en un robot, tenía 2 robots, o sea, el tipo en la noche, los robots trabajaban en la noche, al otro día de la mañana terminaba esto y tiene a su vez por ley que tener un sistema de tratamiento de efluentes que no pueden ir a la calle. Y eso que no era es una zona urbana. El tipo estaba en una zona medianamente industrializada. Se entiende cuál es la diferencia, y por supuesto, ni hablar el otro ejemplo también era el tema de Se entiende, se entiende. A Argentina. ver, Juan se entiende, pero las normas las euronormas, que son para todos los países, ¿sí? Las mismas empresas que lo desarrollan en su continente, en el caso alemán, no las respetan en Chile, en Argentina. No, Bueno, a ver. exactamente, porque vos tenés un mercado interno reducido y protegido, para eso venís acá. Por eso vos traés las máquinas, no venís acá para generar plata exportando a nadie, por eso estoy allá. Acá solamente lo hago para el mercado interno y con estas cosas me permiten y con esto funciona todo así. Entonces, ¿cómo haces vos para transformar una estructura productiva semejante? Y bueno, necesitas concentrar la productividad, necesitas concentrar capital y desarrollar no cualquier cosa, sino específicamente alguna cosa que dice, bueno, capaz que lo que estoy diciendo es una locura, pero en vez de estar viendo de qué manera vamos a desarrollar la industria textil, olvídate de la industria textil, que fundan toda la industria textil. Dedicate a hacer solamente, juntar toda la plata para qué, y para el litio y hacer batería de litio y exportar batería de litio. No, digamos, creo que la concepción de cuando uno está tratando de ver de cómo salir de esto, porque si uno está constantemente tratando de subvencionar a pymes, la concepción de pyme es precisamente esta. Una pyme es una pyme porque no acumula por incapacidad o por lo que sea, para dar un salto cualitativo y poder generar más productividad. Por eso te quedas chiquitita, no porque sos buenita, no porque sos humana y como soy chiquita, entonces el tipo que labura conmigo, yo lo conozco, que es chiquito, entonces lo quiero mucho y soplo la velita con él. No tiene nada que ver eso, ¿viste? O sea, la pyme es improductiva por naturaleza. Está bien, Y pero la todos los Unión programas que Industrial, hacen acá es para proteger a las pymes. está bien, pero la Unión Industrial no se va a entregar. Van a decir, no, la verdad que tienen razón, muchachos, son demasiado. No. A ver, estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando desde nuestro lado, cómo empezamos a maquinar unas hipótesis programáticas para decir cómo podés hacer esto. Ahora, esto es un problema político. Es decir, volvemos a lo mismo, como charlando el otro día con no sé con quién. ¿Vos tenés la solución para la vivienda? Sí, porque se puede hacer viviendas industrializadas que te costarían $50.000. Y tardás tanto tiempo. O sea, podrías, sí, pero tenés que tener un problema político que tenés que empezar a pelearte con las empresas constructoras y con el sindicato de la UOCRA. Es decir, desde el punto de vista de algunos proyectos, uno tendría que entrar a maquinarlo, pero ¿a partir de qué? A partir de saber de qué es Argentina. Argentina no es un país industrial. Ahora, planteo lo siguiente y formulo. Lo tenés a Milei, que plantea terminar con el Mercosur y terminar con el empleado, la empresa subsidiada por el Estado. Con lo cual, vos decís, bueno, fantástico.
Ahora, desde el punto de vista liberal, necesita de inversiones y hacer atractivo esto para las inversiones. O sea, que lo que estaría planteando sería una reducción aún mayor de esa sobreexplotación de la cual estamos planteando. Claro, porque el tipo lo que está planteando claramente es que él cree en la mano invisible del mercado y en la cuestión individual, y no tenés ningún proyecto, ya lo hizo Macri. ¿Qué pasó con eso? Vamos al caso de Techín. El tipo le armó todo, cortó el pasto, pintó de acá las marcas de la cancha, ¿viste? Sució la red de los árboles, puso la mesita con el jugo naranja, ¿viste? Para jugar el partidito. Y no vino nadie a jugar el partidito. Y Techín lo llamó y le dijo, mira, venime a la inauguración de mi empresa. ¿A dónde? En Estados Unidos. ¿Pero cómo? Te preparó todo para que vos pongas las inversiones acá en Argentina. Resulta ser que me invitás a inauguración de tu empresa en Estados Unidos. Esta es la cuestión de mercado. O sea, el liberalismo cree, obviamente, que cada uno, per se, lo puede resolver. Y vuelves a caer en lo mismo. Es decir, vuelven a caer con la idea del empresariado y el emprendedor. Te digo el ejemplo, por ejemplo, estaba pensando en el problema de Sancor. Bueno, apareció, ¿cómo se llama el que iba a ser la AstraZeneca? O no, la otra, la rusa, y el otro tipo, el de Salta, el que el hermano era gobernador. Bueno, los dos iban a salvar a Sancor, porque iban a tratar de poner $100 millones. En el Urtubey es el devenir de esos gobernador. $100 millones empezaron a armar toda una rosca donde había que generar las condiciones de unificación de los distintos sectores para generar una sinergia positiva para los $100 millones y le terminaron pidiendo al Chino Navarro, que como él era el secretario de cooperativismo y Sancor era una cooperativa, que desde el cooperativismo de su secretaría pusiera la plata para que Sancor pudiera volver a funcionar y ellos posiblemente administrarían esta salida inteligente y sustentable a largo trecho. Pero le está pidiendo plata a un tipo, más allá de lo que sea, que tiene guita para una maquinita de coser para hacer bombacha o para hacer el horno, para hacer pan casero para una cooperativa de 4 tipos que pobrecitos se están muriendo de hambre. Vos no tenés más cara que ir a pedirle a esta gente que te dé a vos los 100 palos. Pero entonces la pregunta era, ¿vos tenés los 100 palos verdes? ¿Y sabes qué te dijeron? No. ¿Y entonces para qué estamos hablando? Esto es el capitalismo argentino. Entonces, Milei piensa de que el capitalismo argentino es liliputense. Si no, tampoco pudo poner la plata de los $2.500 millones para hacer el gasoducto, que está sobrevaluado, porque eran 1.000, pero no importa. Pero tampoco para eso. Entonces, acá la promesa es una cuestión de tipo política. Bueno, Milei quiere hacer esto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con la lluvia de dólares que pensaba Mauricio Macri? No aparecieron y no van a aparecer jamás, porque acá no hay ningún negocio. Ni aunque les dijera, mira, acá hay que pagarle a la gente un plato de comida, que es un plato de fideo hervido, y con eso están contentos, y no van a venir porque no sacan la moneda. No hay nada. Acá en Argentina no hay nada. Bueno, son las 9, nuestro horario de Cierre. cierre. Igual mantengamos separados, digo, a mí me interesa lo de Juan, el desarrollo de la estructura económica, más allá de cuáles sean después las... Me interesa lo de Juan, digo, tratamos de ver la estructura económica más allá de las posibles soluciones que la burguesía se plantee y las que se plantea y las que dice que se plantea. Ayer Pañi contó el lunes con sorpresa que el auditorio que aplaudía a Milei eran todos burgueses prebendarios que dice, Manzano lo aplaudía, pero Manzano vive de lo que Milei... Bueno, Manzano, hay ahí no sé cómo decir, un lenguaje de gestos que es entre lo que yo digo que voy a hacer y lo que después podemos arreglar qué hacer, ¿no? Porque como dice Juan, si hago eso que digo, no queda nada en pie. El supuesto Banco Central que va a ser independiente queda en pie porque no queda nada. Bien. Pero una cosa es lo que se dice, y ya esto lo explicaba el gran Carlos Saúl Menem, una cosa es lo que digo que voy a hacer y otra cosa es lo que hago, pero que no lo podía decir. No. Así que bueno, pero nosotros estamos analizando la estructura económica que es la que es, independientemente de lo que vaya a pasar. Claro. Sí, Mariano.
asocio con algo que señaló Caracoche en el encuentro pasado, el dilema ante el que se encontraba la gestión de Néstor. El plan de Labaña era para acumular y Néstor quería seguir en el poder. Y la hipótesis de Caracoche es: Néstor avanzó por la vía de sostenerse en el poder y no la de acumular porque sabe cómo es la burguesía acá. Y que no había manera de llevar adelante el plan racional que proponía Labaña. No, yo te digo, por eso te decía, yo en los 90 yo le fabricaba máquinas a empresas multinacionales. En la década ganada no había ninguna empresa nacional, y no era porque no me querían a mí, porque no estaban. Y las que volvían, entre comillas, pusieron solamente un distribuidor y no fabricaban nada. Entonces, el que te queda es el chiquitaje. Y como te dije, el chiquitaje no va a invertir no va a invertir más nada. Entonces, generar el valor, digamos, una idea de que el chiquitaje va a acumular valor para comprar una máquina mejor, olvídate. Y Néstor, como decís vos, la tenía muy clara, la tuvo muy, muy clara. Lamentablemente, esto es Argentina, no es otra cosa. Bien, compañeros, terminamos dentro del horario previsto. Nos volvemos a ver, algunos los que quieran, el 8, discutiendo el programa de transición, las críticas del programa de transición. Y recuerden invitar a la suscripción al canal de YouTube, que están las charlas grabadas, ahora las estamos subiendo todas. Y cualquier nuevo encuentro que haya, que surja, que hagamos, los invitamos por los canales habituales, sobre todo WhatsApp. Dale. Ok. Saludos. Gracias, Juan. Chao, Carlos. Chao, Fabián. Gracias, Chao. Juan. Chao, chicos. They hope